inmigrantes. También digo que los inmigrantes hacen a Estados Unidos lo que es. Piensen en eso. Los inmigrantes son la base de este país. Y vamos a estar aquí para luchar y para asegurar que nuestro electorado, que nuestras comunidades inmigrantes no se conviertan en un arma política. Todos tenemos que actuar juntos y hacer lo correcto por este país. Y muchos de nuestros miembros ya lo han dicho, la economía va a sufrir. Si quieren hablar de fuerzas inflacionarias, bueno, basta con ir a ver la situación de los agricultores que no encuentran mano de obra, o en la industria de la construcción, o en el ámbito comercial. Los agricultores ya se están comunicando con nosotros, la industria de la construcción ya se está acercando a nosotros, y en nuestras comunidades, nuestros sistemas escolares, las escuelas públicas, los superintendentes escolares nos dicen que el ausentismo está repuntando. ¿Qué es lo más importante? Que nada está amparado, que podemos tener problemas en las escuelas públicas. El punto es que esto es crueldad. Hay que no tener corazón para decir públicamente que van a enviar el servicio de inmigración a las escuelas. Es una falta de corazón. Y después decir que la criminalidad está aumentando por culpa de los inmigrantes, que esto se hace por la seguridad de nuestras comunidades. Bueno, mientras los republicanos dicen que estas destructivas deportaciones se hacen en aras de la ley y el orden, también acaban de poner en libertad a cientos de criminales violentos como Enrique Tarrio, Stuart Rhodes y cientos que fueron condenados de asaltar a oficiales de policía el 6 de enero. Esa gente fue condenada por crímenes, y Donald Trump, eso no le importó, el tema de las comunidades más seguras, cuando puso en libertad a individuos que fueron condenados de asaltar a oficiales de policía. Así que no vengan a decirnos que están actuando en aras de la seguridad pública cuando se hace esto. Bueno, señor presidente, un criminal convicto puso en libertad a 1.600 criminales. Miren este cuadro aquí. Estamos todos los miembros del Congreso para enviarle un mensaje claro al presidente, que estamos unidos y resueltos a exigir que nuestras comunidades se respeten y a entender que cuando están utilizando el argumento del alto crimen, los indocumentados tienen el índice de criminalidad más baja en comparación a otros segmentos de nuestras comunidades. Me da pena cuando muchos tomaron el Kool-Aid de Donald Trump y le creyeron de que simplemente iban detrás de los criminales. No, ellos van detrás de todos los inmigrantes en esta nación. Pero vamos a estar aquí y vamos a exigir de parte del liderato demócrata que nos juntemos colectivamente para luchar por una sociedad mucho más justa y porque se respeten los derechos de los inmigrantes. Como dije al principio, ¿qué sería de los Estados Unidos sin inmigración? Inmigrantes han hecho de este país lo que es. Y aquí estamos para defenderlos. Gracias. Los inmigrantes representan el 13,9% de la población de los Estados Unidos. Pero sus contribuciones económicas son extraordinarias. En 2019 solamente los inmigrantes pagaron
casi 492 mil millones de dólares en impuestos locales, estatales y federales. Y representaron un poder de gasto de 1.300.000 millones de dólares. Ese es un músculo que la economía estadounidense no puede perder. Estos dólares apoyan nuestras escuelas, infraestructuras, pequeños negocios en todos los rincones del país. Las deportaciones masivas devastarían a industrias clave. 73% de los trabajadores agrícolas han nacido en el extranjero. Los inmigrantes representan más del 30% de la fuerza de construcción. Estas políticas no van a llevarnos a otra cosa que no sea escasez de mano de obra. Le costarán cientos de miles de millones de dólares a la economía en productividad perdida en la próxima década. No solo 4 años, décadas. Esta no es la nación que aspiramos a ser. Lo que necesitamos es una reforma inmigratoria amplia, una reforma que abra una senda para la ciudadanía, para los inmigrantes indocumentados, para que puedan contribuir plenamente al sueño estadounidense. Al mismo tiempo, tenemos que darle prioridad a las inversiones, políticas efectivas para proteger nuestra nación y para que nuestras leyes sean respetadas. Estas son las prioridades. No son excluyentes de nadie. Esto es esencial para tener un sistema de inmigración que funcione, que van en pos de una población desconocida. Esto va en contra de gente en nuestras comunidades. Estamos hablando de padres, niños, tíos, tías, gente que se va a ver afectada por lo que este gobierno decida hacer. Así que tenemos que mantenernos unidos frente a estas políticas perniciosas. Cuando se habla de nuestra comunidad, hablamos de nuestros vecinos, amigos, familiares. Ningún lugar está a resguardo. Piensen en eso, en su iglesia, en su parroquia, en su centro comunitario, en la escuela de sus hijos. Puede haber un allanamiento de inmigración. Así que no se trata solamente de un grupo anónimo de gente. Es la gente con la que interactuamos todos los días. Y esto se está dando en lugares que deben ser sagrados para todos nosotros. Esto no tiene un límite, esta crueldad desenfrenada, lo que nos están haciendo. Cuando pensamos en estas historias, hablamos de gente que ha estado aquí por más de 15 años. Represento un distrito que tiene un alto porcentaje de gente nacida en el extranjero. Ya he interactuado, aún desde antes del primer día de Trump en el cargo. He hablado con gente que ha vivido aquí toda su vida, cuyos hijos nacieron y se criaron aquí, que son ciudadanos estadounidenses y ahora no se atreven a salir de sus casas. Gente que ha contribuido tanto a nuestra comunidad y teme salir de su casa por temor a lo que pudiera suceder si fueran detenidos por el Servicio de Inmigración u otras entidades federales. Tenemos mucho trabajo que hacer y este grupo sabe la amenaza que tenemos ante nosotros. Pero no vamos a parar, vamos a luchar por nuestra comunidad, vamos a luchar por nuestros vecinos y vamos a luchar por el futuro para este país que sea un reflejo de lo que somos. Y vamos a mantenernos unidos porque este país ha creído en nosotros. Es hora de corresponder y actuar en la dirección correcta. No quiere velar por la protección de los estadounidenses frente a la criminalidad. Si fuera así, no habría puesto en libertad a más de 1.600 criminales involucrados en los ataques del 6 de enero. Estas personas, algunas de ellas atacaron a policías con astas de banderas, algunos arremetieron contra el Capitolio. El presidente Trump dice que está cerrando la frontera para parar el ingreso de fentanilo, pero le ha dado un perdón completo e incondicional para el hombre que creó el mayor mercado de drogas en el mundo. No podemos dejarnos distraer por las cosas que dice, hay que ver sus acciones. Él dice que está yendo en pos de los criminales, pero eliminó las restricciones que le impedían al Servicio de Inmigración hacer allanamientos en escuelas, hospitales e iglesias. Yo les preguntaría,
¿Cuáles de estos niños son criminales si están en una clase de primer grado? ¿Quiénes son los criminales que está persiguiendo en la Iglesia Católica, en las iglesias presbiterianas o las iglesias sin denominación? ¿Quiénes son los criminales? En el siglo XX, esto condujo a la deportación de más de 1 millón de ciudadanos estadounidenses, personas que fueron aprehendidas por el color de su piel, por su apellido o por su lengua materna. Específicamente, durante estas masivas campañas de deportación, en lo que él se quiere inspirar, hubo entre 1 y 2 millones de latinos que tenían todo el derecho a estar en los Estados Unidos y terminaron en México. Eso es lo que quiere repetir Donald Trump. Nosotros vamos a defender a las familias del país, no importa dónde estén, ya estén en San Antonio, Florida, o Nebraska, o California, o Chicago, o donde quiera que estén. Gracias. Cedo la palabra. Al margen de su estatus legal, los Dreamers piensan que pueden ser deportados del único país que les ha servido de hogar. Hay familias preocupadas que van a ser divididas. Los niños que van a la escuela tienen miedo que puedan llegar a casa y encontrarla vacía. La gente tiene miedo de ir a la iglesia o de buscar atención médica en hospitales donde pudieran ser detenidos y deportados gracias al presidente Trump. Y Nidia lo dijo claramente, esto es por pura crueldad. Los trabajadores tienen miedo de ir a trabajar y ¿saben qué? Esto va a hacer un impacto pernicioso en nuestra economía, porque dependemos del trabajo de la gente, desde los trabajadores agrícolas que recogen las cosechas. Si esa gente no está en el campo, ¿cómo va a incidir esto en el precio de los alimentos en el país? El presidente Trump prometió que iba a reducir los costos. Estas políticas van a incrementar el costo de la vida para la familia promedio del país. Si se deporta personal de hospitales o de centros de atención y de hospicios, ¿cómo va esto a reducir los costos? Hay una importante institución de investigación que depende de los inmigrantes. Tienen cerca de 500 Dreamers que trabajan allí como radiólogos, médicos, enfermeros, personal de mantenimiento o incluso la gente que limpia las habitaciones de estos hospitales. Me han dicho que si estos Dreamers fueran deportados, el sistema completo colapsaría. ¿Y quién va a correr con los gastos? Los pacientes. Este país y especialmente Los Ángeles son comunidades construidas por inmigrantes. Muchos han estado aquí por más de 35 años. Yo llevo 23 años en el Congreso y yo he visto cómo se ha desperdiciado dinero en actividades policiales, lo que se ha hecho en la frontera. Y no hemos visto el menor alivio para las comunidades inmigrantes y las necesitamos ahora más que nunca. Después de los recientes incendios en Los Ángeles, nos enfrentamos a una tarea titánica de tratar de reconstruir lo que quedó destruido. ¿Quién va a reconstruir Los Ángeles si vamos a deportar una buena parte de nuestra fuerza laboral, los trabajadores de la construcción? ¿Qué va a pasar cuando sean deportados? ¿Qué va a pasar con el costo de las viviendas, que ya es sumamente alto? Sin este personal, la recuperación tomará mucho más tiempo y será mucho más costosa. En California valoramos las contribuciones de los inmigrantes a nuestro país y es hora que el presidente Trump y sus aliados de MAGA en Washington se den cuenta de eso también. Tenemos que reconocer que los inmigrantes trabajan muy duro, pagan impuestos y son miembros de nuestras comunidades y son absolutamente cruciales para nuestra economía. Y dicho esto, quiero darle la bienvenida a el congresista Juan Vargas, de California. Muchas gracias. Soy Juan Vargas. Represento
a San Diego, la zona fronteriza. Ese es mi distrito. Le agradezco a nuestro presidente y a todos mis colegas aquí. El sábado me invitaron a visitar la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en San Diego por el padre Scott Santa Rosa, porque él iba a ofrecer la Eucaristía en la comunidad, porque mucha gente está aterrada de ir a la iglesia. Y me pidió que lo acompañara y lo hice. Y marché con ellos y de tanto en tanto había pausas. Si alguien contaba alguna historia desalentadora, regresamos a la iglesia. Allí hubo un servicio de oración muy conmovedor. Después de eso, hablé con otra gente y una chica se me acercó, probablemente de unos 12 años. Yo tengo dos hijas, tenemos dos hijas, mi esposa y yo, y me preguntó, ¿van a deportar a mi madre? Y hubiera querido decirle, como siempre, no va a ser así, pero no pude, porque es posible que la deporten. De hecho, pueden deportar a su madre desde la misma iglesia. Por eso es que esto es tan aterrador. Y aquí, el domingo fui a la iglesia, como hago siempre, y escuché lo mismo una vez más. ¿Saben quién soy? Y me preguntaban, ¿nos van a deportar? ¿Nos van a separar? No podía decirles que no, porque no sé qué va a pasar. Lo que está ocurriendo es terrible, pero sé de un republicano que se opone a esto. Ese fue Ronald Reagan. Sé que él, desde el cielo mismo, diría que no reconoce a su partido. Él fue quien aprobó Cinco Mazzoli en 1986 y se sentía orgulloso. Él decía a esta gente, estos son nuestros vecinos, atienden a nuestras familias, a nuestros hijos. Tenemos que confiar en ellos. Y él les dio una Cinco Mazzoli en 1986 y se sentía orgulloso. Él decía a esta gente, estos son nuestros vecinos. Ese fue Ronald Reagan. Sé que él, desde el cielo mismo, diría que no reconoce a su partido. Él fue a la iglesia, como hago siempre, y escuché lo mismo una vez más. ¿Saben quién soy? Y me preguntaban, ¿nos van a deportar? ¿Nos van a separar? No podía decirles que no, porque no sé qué va a pasar. Como siempre, no va a ser así. Pero no pude. La chica se me acercó. Yo tengo dos hijas. En tanto, comunidad, porque mucha gente constitucional y de las repercusiones prácticas. Si no siguiéramos teniendo estos elementos, habría mucha gente que no sería reconocida como ciudadana. Esto, por ejemplo, su tarjeta de seguro social no indica su estatus de ciudadanía, su certificado de nacimiento no dice cuál es su estatus de ciudadanía. No podrá tener los documentos de sus padres. Si ellos murieron, no se sabría dónde están los padres. ¿Qué pasa si alguien es adoptado? ¿Qué pasa si uno de sus padres es ciudadano y el otro no? Así que de repente tenemos esta enorme carga en millones y millones de personas. De hecho, la mayoría de los estadounidenses ya no tendrían definición sobre su ciudadanía. Y en cuanto a los nacimientos nuevos, los hospitales tendrían que determinar, bueno, los padres son ciudadanos o no. Así que esta orden ejecutiva no solamente sería problemática, es ridícula e inconstitucional. Quisiera tocar otros puntos, el TPS y otros temas crucialmente importantes. Otro punto es que en el pasado el tema de la inmigración se discutió sin que nosotros estuviéramos a la mesa. Eso lo queremos cambiar. Nosotros exigimos participar en la conversación porque esto afecta a nuestras comunidades en forma desproporcionada. Así que no podemos recibir algo de lo que no hemos sido parte en la conversación. Exigimos estar presentes en todas estas discusiones que tienen que ver con la inmigración. Y dicho esto, quiero dejarles
con la representante Silvia García. Gracias, señor presidente, y gracias a todos mis colegas que nos acompañan hoy. Como ven, estamos aquí unidos, fuertes, y estamos listos para avanzar. No nos van a disuadir, no nos van a parar. Vamos a seguir en este rumbo y vamos a estar al lado de todos los inmigrantes, no importa cuándo llegaron o de dónde vinieron. Sea México, Sudáfrica, de donde sea. Si están aquí, tienen que ser tratados con dignidad y respeto y se deben seguir los procesos. Y para mí, como patrocinante de la ley DREAM, quiero asegurarme que los Dreamers tengan esa senda a la ciudadanía que merecen y que esto se haga lo más pronto posible. El presidente ha dicho que él quiere tratar a los Dreamers de manera justa. Eso es alentador, pero no ha dicho cómo. Y esa es la gran interrogante. Sabemos cómo quiere tratar a la gente del TPS, a los tepecianos, a gente nacida en el país. Sabemos cómo quiere tratar a las personas que tienen amnistía, porque probablemente 6 de las más de 50 órdenes ejecutivas que ha firmado hasta el momento tienen que ver con algún aspecto de inmigración, ya sea comercio, ya sea ciudadanía por nacimiento. Se le ha puesto mucha atención a este tema. Nos hemos concentrado en esto porque representamos a millones de estadounidenses, de nuevos estadounidenses en todo el país. Así que nuevamente no nos van a disuadir. Y quisiera decir algo acerca de la ciudadanía por nacimiento. Creo que es una secuela de mi carrera pasada como jueza. La gente tendría que leer la Constitución porque, francamente, si la leen, no hay duda que nuestros fundadores fueron muy claros después de debatir quién puede votar o quién puede ser un ciudadano. ¿Cómo decidimos si alguien es o no estadounidense o si puede votar y más? Ellos dijeron simplemente, todas las personas, ni siquiera usaron género, todas las personas nacidas en los Estados Unidos o nacionalizadas son ciudadanas de los Estados Unidos. ¿Alguien tiene una duda al respecto? Es muy simple. Es más fácil que cualquier examen de educación cívica, incluso que el mismo examen de ciudadanía que se le aplica a miles de inmigrantes. Así que no sé cómo es que esto puede ser siquiera cuestionado. Lo segundo que quiero decirles es que recuerden, esta es una orden ejecutiva, es un papel firmado por el presidente. Pero esto no tiene preeminencia sobre la Constitución. La Constitución es la ley fundamental. La ley no comienza con este papel y de aquí pasa a la Constitución, es al revés. La Constitución está allí y todas las leyes se derivan de allí. Y es por eso que tiene que haber protección y vamos a seguir asegurándonos de enfrentar estos retos y que al final tengamos un proceso constitucional. Tenemos que estar atentos, hay muchos otros temas de los que podemos hablar. Y probablemente habrá más órdenes ejecutivas en los próximos días, pero tenga la certeza que nuestra fracción parlamentaria va a mantenerse enfocada, haciendo todo lo posible para que todos los inmigrantes sean tratados con dignidad y con respeto y se siga el debido proceso. Gracias. 3 partes muy importantes del debate inmigratorio, que son fundamentales en el debate sobre inmigración, y eso nos une a todos. Hablamos de los Dreamers, trabajadores agrícolas y familias. Todos están de acuerdo en que los Dreamers deberían recibir la oportunidad de seguir contribuyendo a nuestra economía y que su estatus debe ser regularizado. Estamos hablando de enfermeros, maestros, algunos son pequeños empresarios, algunos tienen sus propias viviendas, contribuyen sustancialmente a nuestra economía.
Algunos están aquí desde que eran niños, algunos ni siquiera hablan el idioma de su país ancestral y no tienen nexos familiares allí. Así que creo que el consenso general en Estados Unidos es que estos jóvenes, en su mayoría, deberían tener una regularización de estatus. Los trabajadores agrícolas, por otra parte, son cruciales, no solamente para la economía, sino que también están asustados y están faltando al trabajo porque temen ser deportados. Esto va a repercutir en nuestros comedores. Créanme, esto va a repercutir y los precios de las frutas, vegetales y verduras se van a incrementar considerablemente. Si les preocupa el tema de la inflación, esto la va a poner en esteroides. Y finalmente, las familias deben seguir unidas. Una familia dividida, una niña separada de sus padres, eventualmente esto conduce a una familia debilitada y nos veremos consumidos por esa dinámica. Y cuando tenemos familias debilitadas, esto se traduce en una nación debilitada. Así que tenemos estos tres elementos cruciales para nuestra fracción parlamentaria y eso nos une, ya sea que seamos progresistas, moderados o más que moderados. Creo que los Dreamers, los trabajadores agrícolas y las familias son factores comunes. Así que vamos a hablar de estos tres importantes puntos a medida que el debate continúa. Y con eso quisiera darle la palabra a el vicepresidente de nuestra fracción, el congresista Ted Lieu. Gracias, congresista, por su liderazgo. Soy estadounidense nacionalizado, nací en el extranjero y me siento orgulloso. Los inmigrantes siempre hemos hecho fuerte a Estados Unidos y quiero enfocarme en un punto, el de la ciudadanía por naturaleza.